Soy de los que cuestiona esta idea de que estar ocupado es sinónimo de ser productivo. Y nada, yo siempre me describo esa sensación de terminar un día agotado, pero sintiendo que no avanzaste en nada importante. Así como hay días que en cuestión de horas o de minutos puedes resolver esto de ser productivo, puedes resolver algún pendiente. Entonces, yo lo llamo la falacia del esfuerzo infinito y por eso hoy en este podcast vamos a hablarte del poder de la pausa. Saludos, gracias por estar conectándose a Pura Mermelada el podcast. Gracias a los que paulatinamente se han ido sumando a esta propuesta ahora de estar también en podcast, en algo muy distinto a lo que vengo realizando en radio. Si tú estás conectándote por primera vez, pues un placer saludarte. Mi nombre es Luis Loreto, soy locutor de radio y profesor universitario. Y bueno, vamos hablando de temas que son pura mermelada. Gracias si te unes y gracias por darle me gusta. Yo te hablo a ti directamente, a ti, a ese que se siente culpable por hacer una pausa y tomarse un cafecito, aquel que se siente culpable si va a la playa y no está en una reunión de trabajo por WhatsApp mientras está en la playa con los panas, con los amigos, con la familia. Yo le estoy hablando a ese que se siente culpable un domingo por no trabajar y no te estoy enjuiciando. Yo fui ese y sigo teniendo mucho de eso, pero hay que entender que el descanso no es el premio por el trabajo bien hecho. El descanso es el combustible necesario para poder trabajar bien. Quédate hasta el final. Al final te voy a dar unas recomendaciones. Recuerda que yo unifico criterios informativos, investigo y sobre esto, bueno, resuelvo una pequeña hipótesis a esta tesis que te estoy dando en este punto. El descanso no es el premio. El descanso es necesario para una buena rutina. Y al final te hablo de mi concepto de recreación, lo importante que es recrearse. Entonces, bueno, como primer punto te quiero plantear sobre la ley de los rendimientos decrecientes. Atención con esto, la ley de los rendimientos decrecientes. Después de cierta cantidad de horas, cada hora adicional de trabajo produce menos resultados y más errores. Yo soy mucho más eficiente, por ejemplo, en la jornada matutina. Me despierto temprano, me rinde mejor, mentalmente estoy más conectado. En la tarde baja el ritmo, estoy más lento, me cuesta mucho más. Y esa es mi lectura. Hay gente que tendrá para eso, vamos a decirlo, un biorritmo. Pero es un hecho, después de cierta cantidad de horas, cada hora adicional de trabajo produce menos resultados y más errores. Trasnocharse y esforzarse más por tener más resultados, de verdad resulta, de verdad es funcional hacer esto. La primera vez que nos hizo reflexionar este punto fue a través del neurocientífico y doctor Mario Alonso Puig, famoso doctor, quien decía que descansar era súper necesario, descansar, dormir. Es súper necesario para que el cerebro funcione bien, es el lavado cerebral. Hoy en día eso para mí es muy lógico, pero parece que hay gente que ve la necesidad de esforzarse del trasnocho, etcétera, como una recompensa que va a recibir, ¿verdad? Me trasnoché trabajando, me trasnocho trabajando y voy a ver resultados. Y posiblemente ahí es donde está la falacia del esfuerzo infinito. No solo que no los vas a ver, sino que es muy factible que lo que hagas no sea, pero en nada productivo. Fíjense con esto de la ley de los rendimientos decrecientes que hay un estudio
de la Universidad de Stanford, por cierto, que demostró que la productividad por hora cae drásticamente cuando la semana laboral supera las 50 horas. De hecho, alguien que trabaja 70 horas produce casi lo mismo que alguien que trabaja 55. En el mundo del emprendimiento, del freelanceo, del mundo digital, yo considero que es más importante llevar una agenda moldeable, flexible, sabiendo que esa agenda podría verse alterada por imprevistos. Pero eso es más productivo que dedicarle tantas horas laborales a X trabajo. Si no, todos los multimillonarios trabajaran de 8 a 5 y los multimillonarios, esto lo dice Robert Kiyosaki, el maestro de las finanzas, que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en tiempo. Lo hemos hablado en otros capítulos, pero viene el concepto de la eficiencia. La verdadera riqueza se mide en tiempo y no en dinero. ¿Por qué? Porque si a ti te toma uno, y hago la corrección, tú eres rico por la mayor cantidad de tiempo que puedes estar sin físicamente trabajar o delegar muy bien las funciones y teniendo $100. Si para esos $100 te esfuerzas mucho, eres menos rico. Pero vamos a suponer que dos personas ganan X cantidad. Me gusta poner los montos altos. $1.000.000. Pero ¿a qué precio te ganas ese $1.000.000 sobre lo que te gusta hacer, lo que te tiene en el aquí y el ahora y lo que te hace feliz? ¿Sí? Entonces, en ese aspecto, la verdadera riqueza se mide en tiempo. Se mide en tiempo también por la eficiencia del trabajo y eso es muy importante reflexionarlo. Entonces, bueno, trabajar más horas nos hace pensar que somos más dedicados y atendemos lo urgente. Aló, sí, te resuelvo esto, te resuelvo lo otro, pero ¿cuándo realmente estás siendo eficiente? Trabajar finalmente más horas no te hace más dedicado, te hace menos eficiente. Para avanzar al siguiente punto que les tengo planteado del cerebro en modo difuso, hago otra reflexión de un podcast bueno, una chica que es súper talentosa, Marjorie Haddad, que además fue alumna mía. Eh, pero viendo su podcast, dijo una frase que la sentencia me quedó para siempre y se las comparto. La eficiencia no es una caricia a la esclavitud. Ser eficiente no es una caricia al esfuerzo de horas de trabajo. Y yo lo traduzco también en que ser eficiente no significa acostarse a dormir con la culpa de que no fuiste suficiente, pero para nada. Esto hay que equilibrarlo. Esto no hay que llevarlo al polo opuesto de ser un vago y no hacer nada. Pero ojo, también es necesario que el cerebro se aburra a veces para poder crear. El siguiente punto que les quiero plantear es sobre el cerebro en modo difuso. Fíjense que esta experta, la doctora Barbara Oakley, autora de Mindshift, que sería cambio de mente, el título explica que el cerebro tiene dos modos. Un modo enfocado, y otro modo difuso. El modo difuso ocurre cuando descansamos o caminamos y es ahí donde el cerebro conecta y resuelve problemas complejos en el modo que el modo enfocado no pudo. Entonces, atención con esto. Hacer ejercicio, dispersarse con intención, con planificación. Por eso los grandes mentores dicen que el ejercicio debe ser tan importante como la jornada laboral. Para mí es lo mismo. Porque en ese momento que tú estás caminando, que estás nadando, que estás trotando,
que estás en el gym alzando la pesa, puedes resolver lo que en el momento por la saturación mental no puedes. Entonces, la analogía es como un atleta en ese aspecto. El músculo no crece mientras levantas la pesa. Tú rompes fibra haciendo pesas, pero crece mientras duermes y te recuperas. Entonces, en esa recuperación activa, que significa dispersarse con intención, me atrevo a catalogarlo así, en esa, eh, sí, en ese descanso activo, tú estás mentalmente desconectándote, pero posiblemente trayendo la solución de algo a futuro. Fíjate que el tercer punto que les estoy planteando aquí viene sobre el costo de la cultura del ajetreo. En inglés, hostile culture. ¿Qué pasa? El impacto, bueno, agotamiento crónico o el famoso término que se maneja, el burnout. Todos necesitamos descansar inclusive de la jornada anual de trabajo, porque si no te ocurre el burnout y el problema no es el trabajo, el empleo, el proyecto, el problema es tu burnout. Hay un agotamiento crónico que terminas viendo esa rutina laboral desagradablemente y el problema quizá no es la pasión, que te guste o no lo que estás haciendo, sino que estás en un burnout y esto tiene que ver por el costo de la cultura del ajetreo. Estar en todo y en nada a la vez. El scroll down infinito del teléfono, el estar conectado con infinidad de información en paralelo a la misma vez y tratando de omnipresente, de una forma omnipresente, resolver todo como si fuéramos Dios. Aquí yo me atrevo a citar a Walter Rizzo, la paradoja del control. La paradoja del control, dice Walter Rizzo, el psicólogo clínico, viene en el punto que queremos tener control sobre lo que no podemos controlar, perdiendo control lo que sí está bajo nuestras posibilidades. Y en esa paradoja entra esto de la cultura del ajetreo. Queremos estar en todo y muchas veces no estamos en nada. Según la Organización Mundial de la Salud, el estrés laboral y las largas jornadas son responsables de miles de muertes por enfermedades cardiovasculares al año. El estrés laboral y las largas jornadas de trabajo. Eh, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Eso es de reflexionar. Aquí les traigo la opinión de un experto, Alex Soo-Young Kim Phang, autor de Descansa, así se llama su bibliografía. Él afirma que las personas más creativas y productivas de la historia, como por ejemplo Darwin, solo trabajaban de forma intensa unas 4 horas al día. Atención con esto. No estamos hablando de gente que es nula, de gente que solo hace videos en TikTok, sino de gente que creó, como Darwin, dicen lo mismo de Thomas Edison Alva, etc. Solo trabajaban de forma intensa unas 4 horas al día. El resto del tiempo lo dedicaban al descanso deliberado. Esto es de reflexionar. Ahora, como siguiente punto, tenemos que hablar de la desconexión digital. La desconexión digital es higiene mental. El problema, bueno, disponibilidad 24/7. Estar conectados al teléfono o al correo corporativo o al grupo de WhatsApp de la empresa, según los datos, mantiene las glándulas suprarrenales segregando cortisol, la hormona del estrés. Pudieses estar tú en el cine con tus hijos, con tu pareja, y si estás allí conectado digitalmente a la empresa, tú realmente no estás desconectándote. Y eso es una reflexión para nosotros, los que hemos sido empleados, los que trabajamos por cuenta propia y los que somos empleadores, los que somos jefes. Eso hay que reflexionarlo porque finalmente
Lo que buscamos es la productividad. Yo soy creyente de que la productividad de las empresas tiene que ver con la capacidad de sacar provecho de las habilidades de cada quien. Y allí el éxito de ser un buen gerente. Hay un dato, el cerebro necesita una desconexión psicológica total para recuperarse. El cerebro necesita una desconexión psicológica total para recuperarse. Ver el teléfono ese segundo para ver un mensaje de trabajo reinicia el ciclo de estrés. O sea, una desconexión psicológica no es, ya va, déjame ver un momentico el teléfono. Ya allí, para responder al jefe, para esto, para lo otro, reinicia el ciclo. Entonces, estos datos nos hacen reflexionar mucho. Estos datos que yo les di, desde la falacia del esfuerzo infinito, la ley de los rendimientos decrecientes, el cerebro en modo difuso, el costo de la cultura del ajetreo y finalmente lo importante de la desconexión digital, que es higiene mental, higiene mental. Entonces, bueno, las soluciones y recomendaciones que nos atrevemos a, a sintetizar en función de las soluciones y recomendaciones de los expertos. ¿Para qué? Para dejar de sentir culpa e ir a la acción. Sí, vamos con estas estrategias válidas. Una técnica que muchos deben conocer, pero cada vez es más apoyada, es la técnica Pomodoro reversa o descansos programados. No hay que esperar estar cansado o saturado para detenerse. Planifica bloques de trabajo. Lo ideal son bloques de 50 minutos de trabajo por 10 de descanso real. Descanso real. Te vas, hablas si puedes con un compañero, te tomas un café, etcétera, pero desconectado del teléfono, de las pantallas, porque realmente tú dices, bueno, no, déjame ver este video que me enviaron por WhatsApp, la notificación te va a llevar a una conversación de trabajo. Entonces, la técnica Pomodoro te lleva 50 minutos de trabajo, 10 de descanso. Yo la aplico en menor tiempo. 20 minutos de trabajo, 10 de descanso. Si estoy, como decimos acá en Venezuela, fiebrúo, enfocado, bueno, sigo, pero no abuso de ese tiempo de concentración, ¿sí? Y trato de entonces en ese stop desconectarme 10 minutos y 2 minutos de hacer lo inmediato. Aló, ¿qué pasó? ¿Cómo va esto? Que lo que puedas responder por teléfono. Pero realmente yo siempre pongo en juicio eso. ¿Yo estoy trabajando o estoy resolviendo cosas que me hacen creer que estoy trabajando? Bueno, está el cierre ritual. Hay expertos en productividad que sugieren definir una hora de fin de jornada y realizar un ritual físico. ¿A qué hora terminaste de trabajar? 4 de la tarde. Apaga todo, cierra la laptop, ordena el escritorio y de esa manera le estás diciendo al cerebro, listo, mi modo trabajo ha terminado, me voy al gimnasio, me voy a ver con mi chica, qué sé yo. Pero esos cierres rituales le hacen un cambio neurocientífico al cerebro. El tercer punto, con mucho enfoque a hacer nada de forma deliberada. Yo hago una mención que me da mucha risa. Cristian Castro dice que nos reímos, yo me río. Oye, uno tiene que dedicarse a no hacer nada. Pero fíjense que la práctica de hacer nada de forma deliberada se considera o lleva el nombre de Niksen, que es el concepto holandés de no hacer nada que permite que la mente divague sin un objetivo. Es decir, escuchar tus pensamientos, saber que tu mente está divagando, pero esto puede mejorar la creatividad y reduce la ansiedad. Esto está planificado en los momentos de pausa. Es una planificación. Descanso activo, ya les había hablado previamente.
El descanso activo, como el ejercicio suave o un hobby manual, cocinar, pintar, desconecta las áreas del cerebro dedicadas al análisis lógico y permite la recuperación cognitiva. Fíjense que yo estaba escuchando recientemente a Mario Alonso Puig, que él a su vez cita a Raúl y Gasset, ¿sí? Y entre otras reflexiones, él dice que eh, en el mindfulness, el pensar no necesariamente es bueno porque te termina de llevar al sobrepensar, es decir, escoge cuándo pensar, cuándo planificar, ir al futuro y resolver para ir un paso adelante. Eso es muy de nosotros. Pero Mario Alonso Puig menciona la frase de Descartes, pienso y luego existo. Y con todo el respeto a Descartes, el mío, el de Mario Alonso Puig, el doctor Mario Alonso dice, bueno, chévere, pero pienso y luego existo nos lleva a la inacción, a sobrepensar y quedarnos en el pensamiento nos puede llevar a no ser eficientes, a tener miedo, a no accionar. Entonces, bueno, importantísimo que se planifique el descanso activo para distraer la mente con propósito. eh, y bueno, sobre esta manera ver cómo podríamos archivar puntos pendientes que se van a resolver más adelante. Esto es una enseñanza que yo comparto y de la que estoy aprendiendo también. Finalmente, la regla de oro que uno puede aplicar aquí es que tu valor como persona no es igual a tu producción del día. Hay días wow y hay días terribles. Y eso hay que aceptarlo. Hay días de mucha eficiencia y hay días terribles. Hay cosas que se traban y por más que tú lo intentes, no dependen de ti que te responda alguien por WhatsApp, que te envíen este correo, que te aprueben este proyecto, qué sé yo. Lo que sí depende de ti, también llega un momento que la intensidad con la que le pones foco ya no hace que se dé o no. Esa es mi reflexión, ojo. Eh, Vuelvo a mencionar a Mario Alonso Puig, como verán, tengo hoy mucha influencia de él, entre otros autores. Mario Alonso tiene una frase espectacular que dice, no juzgues el día por lo que recoges, sino por lo que siembras. Ahí está. No juzgues el día por lo que recoges, sino por lo que siembras. Claro que hay que ser competitivo, hay que escoger, pero yo siento que no nos debemos sentir culpables por hacer una pausa. Y de ahí finalmente lo que les decía al inicio de este podcast, no hay que pensar, no hay que pensar que recrearse es malo. Recrearse nace de su propia frase, es crearse nuevamente. Así como el músculo crece en el descanso, la productividad, que tú trabajes mejor en tus proyectos, viene de la recreación. Escoge tú las mejores maneras de realmente recrearse. Uno no puede estar de vacaciones en ese lugar de playa por el que tanto trabajaste, te esforzaste, compraste pasaje, avión, barco, ferry, te fuiste y estás conectado con algún elemento laboral. Para eso te esforzaste. Pero cuando regreses te aseguro que todo va a estar bien. Y si hay cosas que fallaron y quedaron pendientes, bueno, si es por ineficiencia laboral es otra cosa, pero si es porque surgió, ya con la mente recreada y renovada, tú vas a tener una mejor gasolina para movilizarte. Recuerda que un arco siempre está tenso y el arco que siempre está tenso termina por romperse. Aflojar esa cuerda no te hace débil. Es inteligente para que la próxima flecha que lances de ese arco llegue con más velocidad. Gracias por haber llegado aquí. Un gran abrazo. Te deseo buena vibra y pura mermelada.